Hola, queridos amigos, yo soy Yaneli Millán y los saludo con el gusto de siempre. Me encanta que estemos una nueva vez más en este espacio de coaching ejecutivo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es lo que hace un coach ejecutivo dentro de una empresa, por qué una empresa debe contratar un coach ejecutivo, por qué es tan importante, porque muchas veces pues no sabemos la importancia que puede llegar a tener un coach en tu empresa para llegar a determinadas metas. Y como cada espacio, como cada entrevista, pues siempre estoy con un experto. Y hoy pues tengo el gusto de presentar al ingeniero Carlos Alonso. Él es socio de Impel. Bueno, ahorita él nos contará un poquito más de lo que hace y nos va a platicar precisamente de este tema, de coaching ejecutivo. ¿Por qué es importante contratar un coach ejecutivo? Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir y tener este espacio para poder interactuar con todo su auditorio, así es que, y lectores, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias y encantado de poder conversar. No, pues muchas gracias a ti, Carlos. Y bueno, primero que nada me gustaría saber que nos cuentes un poquito quién es Carlos Alonso, tu trayectoria. Yo ahorita les dije que eras como socio de Impel, pero antes de estar al aire me platicabas un poquito de tu trayectoria. Bueno, mira, de un inicio te puedo decir que he sido una persona muy inquieta. Y en esa parte inquieta, a veces he caído en estar ensayando al no tener bien claro qué quería en la vida o hacia dónde quería, vamos a decir, dirigirme. Había unas cosas muy claras en mí, pero muchas veces no sabía el cómo llegar. Y en ese proceso de inquietud, mi primera, vamos a decir, mi primer interés fue inclinarme hacia la ingeniería. Entonces yo estudié ingeniería en comunicaciones y electrónica. Después tuve una especialización técnica en telecomunicaciones y fui a estudiar un año a Japón. Y esa experiencia me marcó. Me marcó por tres razones. Uno, me asombré de ver un país totalmente reconstruido. Yo fui en 1976 y pues considerando que la guerra terminó en 1945, pues habían transcurrido 31 años nada más y eso me marcó. Entonces, la cultura de ellos me llamó mucho la atención. Lo segundo es haberme encontrado en un ambiente totalmente ajeno, disímbolo, solo, sin nadie, y pues empezar a descubrir recursos en mí para poderme adaptar y responder al compromiso que yo había adquirido al ir a estudiar allá. Y aprender hasta un idioma que en mi vida me hubiera imaginado. Y la tercera, pues es estar en la experiencia, estar en una planta de producción, estar trabajando como cualquier obrero japonés, metido en los equipos de telecomunicaciones y todo. Y fue una experiencia maravillosa. Entonces yo regreso a México y en 1977, finales, empiezo a trabajar en 1978 y me doy cuenta que si yo quería aspirar a posiciones más altas dentro de una organización, tenía que complementar mis estudios en cuestiones administrativas, porque yo de eso no tenía ni idea. Y con cierto temor, porque yo intuía que iba a haber un viraje en mi carrera profesional, tomo la decisión de estudiar una maestría en administración de empresas en el TEC de Monterrey. Y bueno, fue increíble porque la propia maestría me abrió un mundo, el mundo de los negocios que me fascina. Y eso me permitió incursionar en áreas de finanzas, de administración, de mercadotecnia, de ventas y de servicio. Entonces, tuve la oportunidad de estar en varias instituciones y empresas increíbles en el giro financiero y en el giro, vamos a decir, electrónico y de comunicaciones. Y a raíz de eso, más las situaciones que en ese tiempo imperaban, me daba cuenta que había que trabajar más con el ser humano, que necesitábamos cambiar nuestra actitud, necesitábamos retomar valores, necesitábamos de alguna manera modificar malos hábitos, ¿no? Y en esa inquietud doy con desarrollo humano
¿sí? Y empiezo a estudiar el desarrollo humano más por una crisis mía, la crisis de los 40, ¿no? Entonces les digo que yo me sentía como perro en periférico, ¿no? Muchas veces bien desorientado. Desorientado completamente. Y sucede que a través de un curso de autoestima fue tal el impacto que me meto a estudiar desarrollo humano y ahí encuentro la respuesta de cómo ayudarle a la gente a empezar a cambiar la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de reaccionar ante situaciones diversas. Y entonces me enamoro del desarrollo humano al grado de que rompo con mi carrera de ejecutivo y me abro a la experiencia de ser emprendedor y abrir una empresa para empezar a trabajar procesos humanos dentro de las organizaciones. Y justo en este año cumplo 20 años de haber tomado esa decisión, la cual no me arrepiento para nada. No, pues. En un principio no fue fácil, pero después, poco a poco, ¿sí? Entre que vas tomando experiencia, entre que fui tomando experiencia y más que todo me empecé a dar a conocer, pues poco a poco me fui ampliando en temas y cada vez más apasionado del desarrollo humano. Y en ese ALID, ¿sí? En el 2005 empezamos a escuchar, mi esposa y yo, este tema del coaching y damos con la International Coaching Community, más conocida por la ICC, en el 2006. Ella toma un programa y terminando ella me dice, tú tienes que tomarlo. Y ahí voy yo como marido obediente, claro, ¿no? Y lo tomo y me asombró. Y entonces empezamos a trabajar mucho el coaching y en el 2009 yo me hago entrenador oficial de la ICC para México y me certifica Joseph O'Connor, que es el CEO, es el creador de esta organización tan exitosa, tan maravillosa como es la International Coaching Community. Claro, y ahora con tu empresa o en la empresa de la que eres socio, pues han salido muchas generaciones de coaches bajo esta certificación, ¿no? De la International Coaching Community. Que bueno, les presumo que ya estoy también pronto a ser una coach ejecutiva. Sí, estás en proceso. Estoy en proceso. Y te estás aplicando, y te estás aplicando, y te estás aplicando. Muy bien, y entonces ahí es cuando llegas al proceso, a todo este ambiente de coaching, y que es fascinante. Así es. Y mira, lo fascinante de esto es que, basado en mi experiencia en capacitación, te puedo decir que obviamente la corriente del desarrollo humano, la tercera fuerza de la psicología, es extremadamente maravillosa porque se aboca a la toma de conciencia y al uso de los recursos de las personas para ir resolviendo los diferentes dilemas que se le presentan en la vida a la gente y también de ir aplicando esos recursos para un crecimiento personal. Por eso de ahí viene el nombre de desarrollo humano. Claro. Empezamos a crecer realmente como seres humanos a través de un proceso de toma de conciencia. Sin embargo, siempre en la capacitación está la cuestión de que yo te capacito, te enseño, te ayudo a reflexionar, tomas nota, pero hasta ahí termina mi gestión. Es decir, yo me quedo con la intención de que tú vas a continuar aplicando lo que tú ya aprendiste. El problema está en que por más buen estudiante que sea y buen instructor que sea, somos animales de hábitos. Entonces, poco a poco, otra vez el sistema te vuelve a atrapar y vuelves a caer en las viejas prácticas. Harás alguno que otro cambio, pero vuelves otra vez sutilmente a entrar a las viejas prácticas. Coaching surge como todo un proceso de desarrollo también en la humanidad y en la sociedad, y es un crisol de una serie de corrientes de pensamiento filosóficos y psicológicos en el que va adoptando algunos aspectos y va aterrizando y se va creando un modelo muy interesante en el que a través de un acompañamiento, ahora sí comprometemos a la persona a hacer un cambio o a hacer una transformación con el objeto de tener un mejor desempeño en su vida. Obviamente pensando en un ambiente laboral, pues evidentemente tú tienes conocimientos
pero los conocimientos no es suficiente. Tú interactúas con más gente y es donde muchas veces las habilidades que les llaman las suaves, los soft skills, ¿no? Esas habilidades son las que muchas veces están trastocadas, están limitadas, no están desarrolladas, Claro. ¿sí? Y eso es lo que en un momento dado para ser un ejecutivo exitoso, pues tienes que desarrollar. Claro. Damos capacitación, pero al final de cuentas muchas veces no sabes cómo implementar lo que ya aprendiste. Entonces el coaching, al ser un acompañamiento en el que te voy a acompañar a que tú empieces a aplicar lo que ya sabes, entonces ahí es cuando nos empezamos a asegurar de que empiezas a hacer verdaderos cambios. Y entonces ya no te pasa lo que te pasaba antes, ¿no? Que por los hábitos o por las costumbres, pues regresaban a lo mismo. Efectivamente, mira, la ventaja del coaching es que en ese acompañamiento, a diferencia de otro tipo de intervenciones, yo como coach no interfiero en tu proceso. Lo único que hago es utilizo la mayéutica para plantear preguntas que te hagan, por un lado, reflexionar y que desde ti, vamos a ir a evoquemos tu sabiduría interna para que tú puedas perfectamente bien encontrar las respuestas a tus propios desafíos y a tus propios dilemas. El arte de un coach es cómo diseñar esas preguntas para provocar que esa sabiduría interna de la otra persona emerja y entonces ampliamos el horizonte de posibilidades para que la misma persona, teniendo diferentes opciones, vaya eligiendo qué es lo que sería más funcional, con qué es con lo que se sentiría más cómodo y eso lo llevaría a un mejor desempeño. Y una vez que haces este acompañamiento de coaching, o sea, es un periodo, porque la persona en algún momento determinado aprende todas estas herramientas, aprende a manejarse y ya no necesita un coach. O si es un proceso como de psicoterapia que puede llevar 2, 3, 4, 5 meses. No depende de las opiniones del coach, Claro. sino depende de sí mismo. El coach nada más facilita y facilita a través de haciéndole preguntas que muchas veces no se ha hecho la persona y gracias a esas preguntas esta persona va elaborando en su proceso mental aquellas ideas que lo puedan llevar a ese resultado deseado. Claro. En muchos de los casos, vamos a decir, en un plan ejecutivo, mucho de lo que nosotros trabajamos es la mejora o el desarrollo de alguna competencia fundamental para el buen desempeño de esa persona. En el caso de los directores o de los gerentes, mucho de lo que trabajamos es su liderazgo. Pero el liderazgo está compuesto por una serie de competencias y de habilidades que entran en juego. Entonces, algunas veces un líder no tiene un liderazgo muy efectivo porque no tiene una buena comunicación o no tiene una buena escucha o no sabe negociar o de alguna manera no sabe cohesionar. En fin, diversas habilidades que al entrar en juego puede ser que algunas de ellas no están desarrolladas y es ahí donde el coach va ayudándole a la persona a encontrar las fórmulas que le van a ayudar a desarrollar esas competencias y al final va a tener un impacto muy positivo en su liderazgo y en su gestión con su gente. Eso hace que los cambios que haga esa persona se vuelvan, vamos a decir, permanentes y sustentables con el tiempo. Y todo producido por una toma de conciencia en el sentido de que la persona mismo se autodescubre, se da cuenta de cuál es su forma de relacionarse y en función a eso va diseñando nuevas formas que le van a dar un resultado diferente. Y esto basado en la famosa frase de Albert Einstein que decía que si tú quieres obtener un resultado diferente, pues empezarás a hacer cosas diferentes. Exacto. ¿Sí? Porque es absurdo pensar que vas a tener un resultado diferente haciendo lo mismo. Lo mismo, claro. Y sobre todo el darte cuenta. Yo platicando con algún director en una empresa, me decía, es que yo no sé cómo hacer. O sea, a mis vendedores les doy todo, he probado 1000 formas y no logro el resultado que yo quiero. Entonces, quizá ahí
un coach ejecutivo lo que podría hacer es descubrir, ¿no?, esta parte de competencia que le falta a este director, porque muchas veces no estamos como conscientes que nos hace falta quizá escuchar o no sé, cualquier otra, dar una instrucción clara, ¿no? Así es, efectivamente, en muchos de los casos, los directores, utilizando un estilo de liderazgo muy directivo, a la gente le dicen lo que tiene que hacer, pero muchas veces la gente no sabe cómo hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que les dice a sus colaboradores, es que sé creativo, salte de la caja, como normalmente conocemos. Sí, claro. Y eso se entiende, pues sí salir de la caja, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Si mi sistema de creencias está muy arraigado a ver las cosas de una manera, ¿cómo puedo yo salirme de la caja si no sé cómo? Entonces, aunque yo tenga la intención, estoy como atrapado. Y eso es lo que va sucediendo. Yo puedo decirte, como si fueras mi representante, decir, es que tú tienes que insistirle a un cliente o tienes que descubrir su necesidad. Eso está claro. La pregunta es, ¿y cómo lo hago? ¿Sí? ¿Y cómo lo hago si yo tengo ciertos temores, si tengo ciertas dudas, si muchas veces no creo en mí? ¿Sí? Entonces, desde ahí es en donde el coach empieza a trabajar con la persona para ir descubriendo qué tendría que hacer diferente para que la persona empiece a formular preguntas e ir descubriendo las necesidades de su cliente o ir rompiendo con esos temores que muchas veces son fantasiosos, ir descubriendo qué creencias hay detrás que hace que la persona se detenga y no tenga un desempeño natural. Claro. Entonces, por eso el coach se convierte en un facilitador de procesos. Exacto. ¿Y en qué momento una empresa debe contratar un coach ejecutivo? ¿Y cómo es la función de este coach ejecutivo? ¿Lo hace en equipo? ¿Lo hace, no sé, por persona? ¿Va y lleva un proceso con el director de ventas, con el gerente? ¿O lo hace este coaching a través de un equipo? Bueno, muy interesante la pregunta y yo creo que es parte de la inquietud que cualquier ejecutivo se haría para saber cuál sería la razón de contratar a un experto para que le dé un acompañamiento a un ejecutivo cuando se supone que el ejecutivo está preparado para su función. Tienes toda la razón. Bueno, se intenta entender que el coaching es una metodología que ayuda a que una persona tenga un mejor desempeño. Como vuelvo a repetir, a veces las personas piensan que están bien, eso no quiere decir que puedan estar mejor. Entonces, cuando se ve que el desempeño de un líder no está teniendo un resultado adecuado porque su equipo de trabajo no está teniendo vamos a decir, una labor efectiva, no está enfocado, o hay desmotivación, etcétera. Entonces se necesita una gestión mucho más proactiva, mucho más eficiente y que entran en juego las habilidades. Y bueno, a nadie lo preparan para ser líder, ¿sí? Nos enseñan a ser muy buenos técnicos, pero en esta parte humana estamos muy perdidos. Entonces, ¿cuándo pensar en los servicios de un coach? Cuando vemos que un ejecutivo tiene un alto potencial, pero algo lo detiene a tener un desempeño mucho mejor. Entonces, la persona sabe que tiene que cambiar, pero muchas veces no sabe cómo. Entonces, ¿cómo? Más bien dicho. Entonces, ahí es cuando se justifica la contratación de un coach para que con el acompañamiento y con ayuda del coach se descubran aquellas estrategias nuevas, aquellas acciones diferentes que tendría que hacer el ejecutivo para que empiece él a desarrollar una competencia que de otra manera no la tiene desarrollada o no la tiene bien encauzada. Entonces, el coach se justifica cuando su acompañamiento va a mejorar una determinada competencia que va a impactar en el liderazgo y en la gestión con los equipos de trabajo. Eso es el coaching ejecutivo. También existe el coaching de equipos y es la misma intención, pero ahora vas a jugar con la colectividad. Es decir, trabajas con el grupo
Y es el grupo a que a través de las interacciones entre ellos mismos van reconociendo que para que el equipo funcione como unidad, cada uno de los miembros tiene que hacer cambios personales. Tal vez uno necesita ser más flexible, el otro más participativo, el otro menos protagónico o menos protagonista, el otro tal vez ser más comprometido, más responsable, tal vez otro menos emocional, o sea, son de estos mechita corta, ¿no? Que cualquier cosa ya se alteran, entonces, a ver, bájale un poco. Entonces, en la medida que cada uno de ellos empieza a hacer cambios, el equipo comunidad empieza a funcionar mejor. Y entonces es otro tipo de intervención. En el ejecutivo, pues lo único que estás trabajando es con la persona. Así es, directamente. Y en tu experiencia, cuéntanos algo que hayas visto así, en alguna empresa relevante que te haya tocado trabajar y que hayas dicho, pues estaba así y con un trabajo de coaching ejecutivo logró, no sé, destacar a tal punto. Porque yo creo que sí, a través de la intervención de un coach ejecutivo, sí puedes lograr ciertas metas, sí puedes llegar a dar el siguiente paso, a llevar a tu empresa a otro nivel. Efectivamente, como siempre decimos, si no hay una meta que trabajar, no hay nada que coachar. El coach trabaja sobre una meta determinada. Muchas veces la meta ya está fija por parte de la organización, convenida con el ejecutivo, y muchas veces también la meta se define con el ejecutivo, ¿sí? Entonces, este es el proceso con el cual se empieza a definir el propósito del coacheo. ¿Qué se quiere alcanzar? Bueno, experiencias han sido muy interesantes. Por ejemplo, me tocó en una ocasión coachar a un director que tenía la posición de un área estratégica, o sea, el área estratégica, planeación estratégica. Evidentemente, la área de planeación estratégica se convierte como en el área cerebral, porque está viendo lo crítico y lo relevante del negocio. Entonces, sucede que esta empresa es adquirida por una empresa transnacional y obviamente pues viene el cambio de cultura y también pues obvio que la empresa que compró pues quiere ver con quién se queda y con quién no. Obviamente esta empresa con mucho talento, este muchacho encargado de la planeación pues empieza a reportar lo que de alguna manera pues se estaba viendo en el negocio y todo para que los inversionistas extranjeros pues tuvieran una clara idea de lo que se venía manejando en México y en América Latina. Este muchacho define como su intención de decir, bueno, yo ya soy director de planeación estratégica, quiero ser director ejecutivo. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar. El ser director ejecutivo se convierte como en el estado deseado, porque finalmente en esas conversaciones uno de los aspectos es, bueno, ¿qué necesitas desarrollar para que tú puedas lograr ocupar esa posición? Y entonces en esa búsqueda, en esa indagación y todo, resulta que dice, dentro de estas competencias necesito estar más enfocado. Ok, entonces vamos a trabajar en enfoque. Entonces el enfoque se convierte en la meta para lograr el estado deseado, que sería calificar para una posición mayor. Pues empezamos a trabajar en enfoque y a centrarlo y a hacer ejercicios y a dejar tareas y centrar más la atención en lo medular, en lo estratégico, ahora sí que en lo estratégico, en lo prioritario y todo. Y además, moviendo un poco su mentalidad en el sentido de que él mismo se ubicara, que ya no estaba en una empresa, vamos a decir, nacional, sino ahora estaba en una empresa global. Entonces, la mentalidad es diferente. Y para una persona con ese nivel, para América Latina, tenía que moverse del lugar. Y empezamos a movernos y fue increíble. En menos de 3 meses de estar trabajando mucho esta parte del enfoque y de moverse en otra posición más estratégica, fue nombrado vicepresidente. Wow. Y eso fue increíble porque rebasamos la expectativa, claro, ¿no? Ese fue un caso. En otro caso te puedo decir otra situación. Una directora de una empresa de reaseguros
que estaba especializada en la línea de aviación, pues tú sabes que los accidentes de aviación son catastróficos. Sí, claro. Rarísimo que haya sobrevivientes. Entonces, fíjate, lo que ella hizo en su trayectoria, desde que ella empezó a hacerse especialista en esa industria, pues evidentemente siempre enfocándose en todo aquello que pudiera suceder. Entonces, pues tienes que tener una mentalidad muy enfocada a lo catastrófico para entonces saber qué tienes que asegurar y cuáles son los riesgos y qué implicaciones tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Máxime que en la aviación, pues no nada más estás hablando del aparato, del artefacto, sino los ocupantes, y ponte a pensar, en una aviación civil, pues están los pasajeros, cantidad de cosas que hay alrededor de eso. Entonces, pues imagínate el día con día estar pensando en toda esta parte catastrófica, la gente no se da cuenta que empiezas a pensar así. Y entonces, ¿qué sucedía con ella? Que ella sufría de gastritis, siempre tensa, temerosa, algo pasó en ella. Pero además muy brillante, en esa parte muy brillante. Pero por el otro lado, en su vida personal, como muy, muy inestable, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y descubrimos ese patrón catastrófico que al no darse cuenta en el día con día, nuestra mente se va condicionando en estar viendo todo lo que puede ocurrir a nivel de accidente, a nivel de siniestros, ¿no? Que era su trabajo, ¿no? Que era su trabajo, pero sin enfocado. darte cuenta, tú sales de tu trabajo, pero te llevas todo tu esquema mental. Y entonces, ¿qué empieza a darse cuenta ella o a descubrir? Que ella empieza a ver todo lo catastrófico ya fuera de su ámbito laboral, y entonces la angustia, el temor y todo, porque siempre estaba viendo el frijolito en el arroz, ¿no? Entonces fue interesantísimo que en una quinta sesión, ¡pac!, sale la información de que ella estaba influenciada por un sistema como un sistema de observación, de interpretación de las cosas, que tenía que ser catastrófico, producto de su trabajo, pero que no necesariamente sucede en otros ámbitos. Y desde que ella se hizo consciente de esto, y entonces empezó a tomar distinción en decir, esto es trabajo y esto ya no es, empezó a disfrutar su vida, recuperó su salud, recuperó su armonía, empezó de veras a disfrutar su vida personal, su vida privada, de una manera que además impactó muy favorablemente con sus colaboradoras, porque entonces empezó a tener un liderazgo más sensato, más humano, más con una capacidad de comprensión en su gente mucho mayor, y ya no se desesperaba por algunos aspectos que en otro momento la sacaba de quicio. Claro. Entonces, tú nos aconsejarías, querido Carlos, si yo estoy en un puesto estratégico y no estoy consiguiendo los resultados esperados, seguramente algo está pasando y un coach ejecutivo me va a ayudar a descubrir qué es esto, por dónde me voy, por dónde me muevo. Exactamente. Ese es por un lado, ¿eh? Ahora te voy a decir el otro lado. No necesitamos estar mal para estar mejor. Ah, no, eso es... ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, de acuerdo. ¿qué pasa si usted, que es ejecutivo, su empresa está bien? Claro. Y la pregunta es, ¿de qué manera puede hacer que su empresa esté mejor? Entonces, lo que va sucediendo es que tú vas eligiendo a toda esa gente que tú consideras que tiene alto potencial y dices, no hombre, si aún así tiene alto potencial, pues vamos a sacarle ese potencial adelante. Entonces, aún así que tenga un buen liderazgo, todavía lo puedes potencializar más a alturas insospechadas, que va a tener esto una implicación a favor de la empresa. Entonces, es otra forma de ver el coaching, es decir, ¿cómo puedo lograr metas mayores? ¿Cómo puedo lograr objetivos más ambiciosos? ¿Sí? Contando con gente talentosa. Entonces, se trata de potencializar todo ese recurso que ahí está. Muy bien. Oye, Carlos, cuando estuvimos platicando hace unos días, antes de que me concedieras esta entrevista, me comentabas sobre, yo quiero hablar sobre cómo lograr una meta. Cuéntanos, ¿cómo se llega a esa meta? ¿Cómo se descubre esa meta? Es muy interesante. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que muy ad hoc, porque con esto que estamos casi a final de año y por iniciar un nuevo año, Claro.
lo típico es que vienen los nuevos propósitos, ¿no? Entonces, iniciamos siempre el año con nuevos propósitos, y ya sabes que el nuevo propósito es la dieta, el ejercicio, estudiar alguna cosa, o desarrollar algún talento, en fin. Y todo el mundo empieza, los gimnasios empiezan a todo vapor, llenos en enero. Pero algo empieza a pasar, ya empieza a haber deserción en febrero, en marzo, ya para abril, mayo, ya a toda la gente se le olvidó el ejercicio y empezamos a poner pretextos y empezamos a poner las mismas razones que hemos dicho en los anteriores años. Y volvemos a caer en lo mismo. Entonces, ¿cómo hacerle para que una meta o un propósito que queramos, de verdad lo consigamos? Bueno, esto es mágico, esto es interesante. Esto es muy fácil, pongan mucha atención. Sí. Lo primero que necesitamos entender es qué verdaderamente queremos lograr. Ok. Un puntito. ¿Qué quiero lograr? ¿Sí? El segundo punto es cuál es el propósito. Porque muchas veces, y me he encontrado por desgracia en muchos lugares, por el lado de la capacitación, por el lado del coaching, y yo te puedo decir, oye, ¿por qué no estudias japonés? ¿No? Y tú me dices, ¿para qué? Y tienes toda la razón. Es decir, teniendo todas posibilidades de lograr cosas, mientras no esté dentro de mi sentido de vida, dentro de lo que para mí es importante, todo pierde sentido. Entonces, pues no tiene ninguna razón de ser. Por eso es importante que cuando yo me proponga fijarme una meta, que quede bien claro cuál es el propósito, qué persigo al lograr esta meta. Y ahí es en donde empezamos como a profundizar un poco más qué hay detrás de esa meta. Y muchas veces podemos encontrar que detrás de esa meta hay valores. Y entonces la meta empieza a tener relevancia. Entonces dices, yo quiero esto. Claro. ¿Sí? Y entonces cuando ya tienes claro qué es lo que quieres y por qué lo quieres, entonces una de las técnicas que nosotros utilizamos es hacer un plan de acción. Es decir, vamos a suponer que quieres empezar a hacer ejercicio y se te ocurre empezar a correr. Ok. Bueno, entonces la primera propuesta es, ¿qué te parece que fijemos una meta? ¿Has corrido alguna vez alguna carrera? ¿Algo así? No. Ok, pues ¿qué te parece que nos fijemos una meta de correr 5 kilómetros, una carrera de 5 kilómetros, o hasta inclusive retándonos una carrera de 10 kilómetros? Claro, en ese momento la persona dice, yo correr 10 kilómetros, si nada más estoy acostumbrado a correr, pero las cortinas de mi casa. Entonces, bueno, vamos a correr 10 kilómetros. En un principio se ve así como que, wow, o sea, esto es increíble, no sé si pueda, entran las dudas. Claro. Ok, perfecto, no te preocupes. A ver, vamos a hacer un plan de acción, y ese plan de acción va a ir definiendo todas las acciones que necesitas hacer para lograr correr esos 10 kilómetros. Voy a poner un ejemplo. Tu primera acción es cuando te compras tus tenis, tu short, tu playera. Porque ante todo hay que ir bien. Bien, ¿no? Sí, exactamente. Segundo, vamos a conseguir un coach que te oriente, que te vaya entrenando y que te vaya poniendo las rutinas que necesitas. Pues entonces tu segunda acción es buscar un coach. La tercera, ¿encontraste un coach? Entrevista con el coach. Ya te pusiste de acuerdo con sus honorarios y todo, perfecto. El horario, el lugar donde vas a correr, perfecto. Entonces vienen las primeras rutinas. Como tú nunca has corrido, entonces viene decir, bueno, vas a empezar a caminar. Pero vas a caminar un determinado tiempo. Después de ese tiempo vas a empezar a trotar unos metros y correr y caminar otros. Trotar y caminar. Trotar otro tiempo. ¿Sí? Después vas a llegar al momento de decir, ahora sí ya es tiempo para que empieces a trotar, pero ahora continuo, ya no te vas a detener, vas a trotar continuo. Perfecto, ya voy trotando continuo, y ya me puedes decir, oye, troté 30 minutos continuamente, perfecto. ¿Cuánto significó esto en distancia? Pues unos 2, 3 kilómetros, perfecto, ya estás corriendo 2, 3 kilómetros. ¿Sí? Bueno, vamos a fijarnos entonces 5 kilómetros. ¿Qué rutina necesitas hacer para correr esos 5 kilómetros? Entonces, ya tu trote ya no es normal. Ahora vámonos a subir escaleras
o vámonos a un cerro donde vas a subir, bajar, de repente vamos a un lugar donde hay una pista de tartán y entonces vas a correr ritmo y velocidad y todo. Entonces empiezan a cambiar las rutinas para empezar a darte fuerza, resistencia y todo, y al rato te das cuenta que ya estás corriendo 5 kilómetros. Entonces ya vas a la mitad de la meta. Y como ya empiezas a tener evidencias de avance, tú misma empiezas a automotivarte, el coach te va ayudando todavía, vas por 7, vas por 9 y al final llegas a la carrera de tus 10 kilómetros por primera vez en tu vida. Pero para eso tuviste que hacer una serie de acciones y irle dando tiempos a cada una de ellas para ir viendo tus avances, tus mejoras, tu condición física, para que fueras confirmando que vas a poder con esa meta. Con esa meta. Así es. Eso es maravilloso. Y también otro punto que se me hace fundamental, Carlos, es que cuando tenemos una meta, dices, ok, quiero correr porque quiero correr 10 kilómetros, pero encontrar como que todavía la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve? O si quiero bajar de peso, bueno, no es solo el bajar de peso por el bajar de peso, encontrar algo que te motive a hacerlo. Y entonces puede ser algo tan sencillo como, pues me quiero poner ese vestido porque lo veo muy lindo, y eso ya lo encuentro motivante, más que el bajar de peso. Exactamente, o voy a tener un evento importante y quiero lucir maravillosa, quiero lucir hermosa. Bueno, pues ahí está tu oportunidad para demostrarte que si tú empiezas a cambiar tus hábitos de alimentación, pero eres constante a través de un plan de trabajo y que tengas evidencias de que vas bajando de peso, vas bajando de medidas, sin darte cuenta, la meta es bajar de peso, pero en términos generales el propósito es que tú cambies tus hábitos de alimentación y entonces aflore lo hermosa que eres. Y entonces el evento es un aliciente para que tú luzcas un determinado vestido. Yo te voy a decir, lo que a mí me alimentó inicialmente la carrera era porque yo pesaba 103 kilos y entonces dije voy a empezar a correr y hacer ejercicio y meterme a dieta, pero dije, para que yo mantenga la disciplina me voy a fijar una meta retadora, voy a correr un medio maratón y entonces me fijé el medio maratón del Día del Padre allá en México, esto fue en el 2008 y yo empecé a correr desde enero, ya sabes, ¿no? Sí, terminando el maratón Lupe Reyes, empezamos el otro maratón. Y entonces empecé a correr enero, febrero, marzo, pero siempre con la visión de ese medio maratón del Día del Padre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el medio maratón del Día del Padre? Pues es que me fijé una meta que tuviera un significado para mí. ¿Y cuál fue mi significado? Honrar mi paternidad. ¿Sí? Porque el Día del Padre yo iba a festejar mi propia paternidad. ¿Cómo? Corriendo un medio maratón y retándome como hombre, a mí mismo. Y fue maravillosa la experiencia. Tanto así, que después mis propios amigos, con los cuales empecé a correr, uno de ellos me dijo, bueno, Carlos, ¿y ahora qué sigue? Y yo te puedo decir que yo con el medio maratón me daba por servido. Pero uno de ellos me dijo, imagínate correr tu primer maratón en tu vida. Y yo, hagan de cuenta que dije, esa meta no me la había puesto. Y dije, ¿tú crees que yo pueda? Y me dijo el coach, por supuesto. Tú tienes todo el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre para poder entrenar. Pues, ¿qué crees? En 7 de diciembre del 2008, corrí mi primer maratón en Las Vegas. ¡Guau! Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí, se puede. Y algo igual que me encanta del coaching es que aprendes a reconocer, a observar tus propios recursos, ¿no? Que eso es algo bien importante, que ahorita lo mencionabas. Pues yo no sabía si iba a poder o no iba a poder, y sin embargo bueno, tengo esto, empiezas a hacer un balance, una evaluación de los recursos que cuentas, internos, externos, y dices, pues tengo todo para lograrlo. Efectivamente, así fue. Fui haciendo un recuento de esos recursos, contando con la orientación del coach, la guía, y ese coach deportivo a mí me hizo lograr una meta que para mí hubiera sido, bueno, estaba catalogado como imposible.
Necesitamos fijarnos metas que nos desafíen. Exacto. Que nos desafíen. Pero no lo podemos hacer solo. Necesitamos siempre alguien que nos vaya ayudando, ¿sí? Y que nos vaya facilitando el camino. Y facilitando el camino no quiere decir que ellos hagan las cosas que nos toca hacer a nosotros. No, simplemente nos van ayudando con los medios necesarios para ir nosotros descubriendo de la cantidad de recursos que tenemos para conseguir nuestras propias metas. Así es que amigos, pues ya saben, fíjense metas para este año 2016 que realmente sean un reto para ustedes, que sean desafiantes, y estoy segura que lo van a conseguir. Y si no, pues bueno, contraten a un coach, porque no solo es el coach ejecutivo, sino el coach de vida, que bueno, no solo tanto a nivel ejecutivo, sino a nivel de vida, a nivel de grupos, a nivel de equipo, lo podemos llegar a conseguir nuestras metas. Así es. Mira, yo me he encontrado muchos casos en donde de repente hay cambios en las organizaciones y sale gente más o menos ya a una determinada edad que ya no es fácil emplearse. O otros que se retiran, ya llegó su momento de retiro, pero todavía tienen facultades, ¿sí? En otros casos hay divorcios, o en otros casos, vamos a decir, hay muertes, hay viudez. Entonces, al final de cuentas, te cambia la situación, te cambia la vida, y me he encontrado en muchos de los casos es que la gente no sabe qué hacer. Entonces, un coach de vida va ayudándole a las personas a ir clarificando, ir definiendo en base a sus intereses, sus gustos, sus afanes, qué es aquello que les gustaría dedicarse el resto de su vida. Y entonces viene un rediseño en su vida increíble, increíble, que después se convierte, esas situaciones difíciles y a veces hasta traumáticas, después se convierten en bendiciones. Porque si no hubiera sido por una situación así, las personas no logran lo que lograron a raíz de rediseñar su vida. Entonces, un coach de veras es una persona que ayuda muchísimo al desarrollo del individuo. Y yo puedo decirte que ya en estas fechas, pues como canasta básica, ¿no? Claro. Leche, huevos y coaching. Y su coach. Así es. Pues muchísimas gracias, Carlos. Estoy encantada de que hayas podido venir y que hayas compartido durante este tiempo, estos minutos, tanto conocimiento con nosotros, que dejarnos un poquito más claro qué es lo que la función de un coach, porque es importante contratarlo. Ya lo hablábamos, no solo a nivel empresarial, sino a nivel personal, como dices, hay ocasiones o que nos cambian, hay cosas, hay eventos que nos cambian el esquema, pero bueno, para eso hay expertos a los que nos podemos acercar. Así es. Y también hay personas que puedan estar interesadas en convertirse en coaches profesionales. Claro. Aquí lo interesante es que un coach no tiene que ser experto en la temática del cliente. El coach, donde tiene que ser experto, es en saber las técnicas y el desarrollar las habilidades de acompañamiento. Entonces, cordialmente invitados a todos aquellos que quieren convertirse en coaches, pues nuestra página es www.impel-mediomx.com y nuestro teléfono en México es el 55 y luego 56890130, extensión 106. En donde estamos a sus órdenes y encantados de tenerlos en nuestros programas de coaching internacional, porque el programa es de clase mundial y se convierten en coaches profesionales con la especialidad después en coaching de equipos, en coaching de vida o en coaching deportivo. Claro. No, yo encantada, en el link que ustedes van a estar observando este video, en la parte de abajo, con muchísimo gusto compartimos tus datos, querido Carlos, para que las personas que estén interesadas, pues se metan directamente a tu página y ahí encuentren toda la información. Y bueno, yo qué les puedo decir, yo los recomiendo ampliamente, he estado en algunos meses de entrenamiento y la verdad, la certificación es a nivel internacional, vale la pena realmente. Muchísimas gracias, Carlos, y con alguna frase, como tú dices, de refrigerador que quieras cerrar este espacio. Muchas gracias. Antes que nada, de veras muy honrado de estar aquí con ustedes y encantado de volver a regresar si hay oportunidad. Claro que y bueno, ¿cuál sería la frase? Bueno, tengo una frase que me encanta de Platón y que con esa yo me inspiro. Y dice así:
Vive intensamente el día de hoy como si fueras a morir mañana. Pero planea tu vida como si fueras a vivir una eternidad. Esta frase me invita a que de verdad gocemos la vida instante tras instante, Claro. pero a su vez que planeemos nuestra vida con trascendencia. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, queridos amigos. Se nos agotó el tiempo, pero nosotros nos vemos en la siguiente emisión.